Hola, bienvenidos a otro episodio más de Códigos de Alma con Susi, historias que se hacen medicina y hoy es una entrevista totalmente diferente a lo que han visto en el canal y es que no podía dejar de pasar de entrevistar a este hombre maravilloso que cuando yo tuve la oportunidad de platicar con él dije, Dios mío, lo teníamos que grabar. Y él es Rodrigo Caso, astrólogo. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susi? Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Debo decirte que me encanta el título y de una u otra manera resueno mucho con la propuesta que recién inicias con mucho éxito. Así que gracias por tenerme y también pues gracias a tu audiencia por finalmente compartir este tiempo juntos. Les tengo que mencionar que Rodrigo ahorita está en Tulum, ¿verdad? ¿Estás allá? No, en Mérida. Ah, en En Mérida. Mérida, sí. He estado recorriendo también el estado de Quintana Roo, pero ya llevo, ¿no? 4 años asentado aquí en Mérida, aunque tengo también pacientes en Cancún, en Playa del Carmen, en Puerto Aventuras y en Tulum, así que no te equivocas en ese sentido, porque ¿no? Mi vida es un poco itinerante por toda la península de Yucatán. Oye, pero qué padre tener la playita ahí rico, el clima. No, no, no. Bendición ahí. Sí, bueno, ya sabes que aquí en Mérida finalmente es una isla de calor. Ahora empieza lo peor, la playa no nos queda tan cerca, ¿no? Ya está media hora, ¿no? Puerto Progreso, Sal, pero al final del día, de todas maneras, ¿no? La tenemos a la mano, ¿no? A Sí. diferencia de los que viven en el centro de la República, ¿verdad? Por ejemplo, tú, Susi. Así, así es. Eh, Me preguntabas quién era yo, ¿no? ¿Quién es Rodrigo? Así es. Y es una pregunta compleja, es difícil de contestar en general, porque tendemos también como a hacer identidad, ¿no? Con aquello que trabajamos y entonces nos convertimos exclusivamente en eso, ¿no? Yo cursé estudios de Derecho en la Universidad Panamericana y en su momento entonces yo era abogado, ¿no? Más tarde, al terminar la carrera y decepcionado de la práctica jurídica, entré a trabajar a la Dirección de Literatura de Bellas Artes y entré a la Escuela de Escritores de la SOGEM y entonces era escritor. ¿No? Y después entré a distintas áreas, ¿no? Del sector público en lo que es difusión cultural, y entonces ya era yo un coordinador, ¿no? De difusión cultural. Y es curioso, ¿no? Porque se van sumando esos personajes y como he sido siempre una persona increíblemente inquieta, curiosa y con mucha hambre, ¿no? De aprendizaje y de aventura, pues bueno, fui sumando una cantidad tal de personajes que ya no sabía cómo definirme, ¿no? Estudié después artes plásticas allá en la Ciudad de México y después en el 90 y, bueno, posteriormente, no, anteriormente, en el 93 me inicié también como terapeuta de Reiki y es una práctica que desde entonces, ¿no? A la fecha sigo en momentos realizando con satisfacciones extraordinarias, pero al final del día, claro, entonces uno se plantea y dice, ¿no? ¿Quién soy? Al final, porque además uno pensaría que una identidad está suplantando a la otra y que entonces el abogado finalmente se fue al olvido y no es así, ¿no? Al final del día vamos integrando todas estas experiencias humanas y te podría dar como una respuesta que, aunque suene pretenciosa, no lo es, trata de ser más bien como descriptiva, me definiría como un ser multidimensional, como alguien que tiene distintas facetas y que tiene y ha tenido siempre, ¿no? Como un interés por vivirlas, por ver a dónde me llevan, por explorarlas. Y hoy en día, ¿no? Que tengo 64 años para 65, puedo decirte que
todo eso es lo que me conforma, ¿no? Entonces, si me preguntas quién es Rodrigo, es todo eso, ¿no? Incluyendo, por supuesto, al astrólogo. Y al final, pues son herramientas de vida. Trabajando como artista plástico, ha habido problemas en algún momento legales con algún museo, ¿no? Con respecto a el incumplimiento de ciertos acuerdos o convenios, y afortunadamente el abogado me salvó, ¿no? Entonces, no es que uno se vaya traicionando o le vaya dando la espalda a todo cuanto ha estudiado y todo cuanto ha experimentado a lo largo de la vida. Entonces, en mi caso en particular, pues es un poco como un juego de atracciones y me quiero subir, ¿no? Muchos juegos mecánicos y quiero explorarlos y quiero ver, ¿no? Hasta dónde me llevan. Y también es cierto que hay personajes que de pronto tienen una duración determinada, ¿no? No sé, como hay cierta fecha de caducidad porque se pierde el encanto, porque uno había de alguna manera como idealizado mucho, ¿no? Ujú. Esa parcela en especial, o porque se lleva uno desilusiones, o porque la vida tampoco lo dejó seguir por ahí, ¿no? O sea, es un poco como que voy por acá y la vida me dice, no, yo lo que te propongo es algo totalmente diferente. Hijo, es que sabes que esa pregunta me encanta hacerla. Yo creo que a todos mis entrevistados se la hago porque es una pregunta bien tricky, digo yo, donde no solamente entra tu parte racional, ¿no? Sino ahí también se ve tu trabajo evolutivo. Y en este caso, o sea, tú no lo dijiste, cómo se va desde una persona, desde un personaje abogado que es un poquito cuadrado así, y vas a una evolución hasta algo muy sutil, y eso está bien padre. Y todo eso es Rodrigo. Se está bien Sí, padre. y sabes lo interesante es que al final la astrología me dio también, ¿no? Muchas respuestas, ¿no? Yo no entendía en su momento estos vaivenes, ¿no? Y pensaba, bueno, Dios mío, soy de una inestabilidad brutal, ¿no? ¿Cómo es posible? Y por qué no puedo sostener eh, como este tipo de personajes o este tipo de caminos o me aburro, ¿no? Llegué a pensar que tenía déficit de atención porque ¿no? Claro, porque, ¿no? Al final era un poco como estar sumergido, ¿no? En un océano donde todo finalmente me captaba, ¿no? La atención. Pero realmente también hay que entender algo. Lo que viene siendo el guión, ¿no? Que marcamos en un momento dado a nivel álmico cuando nacemos, ¿no? Que es esta huella cósmica, digamos un Mm. poco como de la hoja de ruta que no, idealmente el alma quiere transitar, pues evidentemente el recién nacido la desconoce y ni siquiera está consciente de que finalmente ¿no? ya tuvo otras experiencias anteriores y de que tiene ¿no? una esencia ¿no? inmortal que entra y sale de cuerpos una y otra vez, ¿no? Entonces, claro, la estructura digamos, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, académico, no resuena nunca o generalmente con estos en un momento dones o con estos talentos con los que en un momento dado llegamos aquí a esta tierra, ¿no? En mi caso, pongo un ejemplo muy burdo. Eh, había, ¿no? Desde luego, indicaciones clarísimas en mi carta de una vocación como terapeuta, ¿no? Sin Wow. embargo, en mi familia no existía terapeutas y menos holísticos, era una familia tradicional, ¿no? De padres arquitectos, donde se esperaba que los hijos fueran profesionistas. Entonces, ¿no? El curandero de la selva no entraba en la ecuación, ¿no? Era totalmente, ¿no? Digamos, como impensable, para mí también, ¿no? Y más bien fue todo el proceso evolutivo al que te refieres, ¿no? En donde la vida poco a poco te va como llevando, te va orientando y te va finalmente como conduciendo hacia la parcela, ¿no? Y hacia la actividad en la que vas a desarrollar esa vocación. Yo lo defino a veces como el franelero de la vida viene, ¿no? Que de pronto te va marcando ciertas líneas
Y si uno se entrega a la vida, ¿no? Y uno tiene confianza, te lleva a lugares increíbles, ¿no? Entonces, Así es. en mi caso, por ejemplo, la meditación, que en su momento era impensable en el seno de mi familia, una ocasión quise ir a, ¿no? una sesión de meditación y mi padre me lo prohibió porque consideraba que aquello sería casi como entrar en una secta, ¿no? Y me iban a abducir. Fueron muchos años después cuando tuve realmente la oportunidad de practicar meditación trascendental y ha sido una herramienta extraordinaria que me ha acompañado desde entonces, ¿no? Y esa herramienta me llevó también finalmente a iniciarme dentro de, ¿no? El Reiki y de pronto se va creando un camino. Yo cuando Claro. finalmente fui iniciado en Reiki, había retomado también la actividad como abogado en Playa del Carmen. Estaba trabajando, pero en un área de lo que venía siendo impactos ambientales, que resonaba mucho conmigo, ¿no? Y con el momento, la Ujú. visión que tengo de, ¿no? La preservación de la naturaleza. Y al final, el curandero se comió a la abogado, ¿no? Y hubo un día en donde le dije a mi jefe, Lick, ¿cuánto tiempo necesita para conseguir un nuevo abogado? Y me dijo, ¿a dónde te vas? ¿No? ¿Cuánto te van a pagarte? Duplicamos el salario. Y yo, no, Lick, me voy de curandero, ¿no? Y así Guau. fue, ¿no? Porque son de pronto ya llamados, vocaciones ineludibles en donde uno ya no puede dejar de escucharse, ¿no? Y además, en el momento en que uno abraza, ¿no? Esa vocación que resuena totalmente, ¿no? Con este ADN cósmico estelar, entonces de Sí. pronto hay un nivel de plenitud, de satisfacción, de encuentro y de, ¿no? De satisfacción a nivel también de servicio, ¿no? Entonces, eh, creo que todo eso lo conformó. Oye, Rodrigo, pero fíjate, en el camino de la evolución siempre nos topamos con pruebas que justamente eso hace, ¿no? Evolucionarnos y hacer que brinquemos al siguiente nivel. En tu caso, ¿cuál fue esa prueba que definitivamente dijiste, si no la paso, no sé qué va a ser de mí? Yo te podría señalar muy puntualmente dos momentos que me golpearon profundamente, que me marcaron también en un nivel, ¿no? emocional que nunca llegué a imaginarlo. El primero fue a mis 33 años, por ahí, más o menos, no un poquito después, en mis 35, cuando perdí una pareja en un accidente en coche. Y fue brutal, ¿no? Fue realmente uno de esos momentos de desgarro que no sana, es una herida que no sigue abierta y eso desde luego me llevó a iniciar todo un trabajo como muy profundo a nivel personal para poder no solo ¿no? Vivir el duelo, sino también reconciliarme con en ese momento la creación, ¿no? Cada quien le ponga el nombre que quiera, ¿no? ¿Verdad? Pero para mí fue como alta traición, ¿no? ¿No? ¿Cómo me haces esto? ¿No? Sí, Como si, claro. como si fuera un complot y finalmente el creador se encargara de martirizarnos, ¿no? Pero yo creo que fue una de las pruebas más dolorosas que me llevaron a los niveles más oscuros, eh, al mismo tiempo a obligarme a hacer un trabajo de años, ¿no? Que evidentemente empezó con esa herida, pero que fue simplemente como el banderazo de salida para entonces empezar a comprometerme con mi proceso, ¿no? De realmente autoconocimiento y de exploración y de evolución. Esa fue una de ellas, ¿no? Y me llevó sobre todo a trabajar mucho también a nivel terapéutico, a participar en distintos eh, proyectos fantásticos como el Fisher-Hoffman, el proceso de la cuadrinidad o el Pathwork, ¿no? Que realmente fueron, ¿no? extraordinarios y ya que culminó todo ese proceso,
uno agradeció esa gran herida, ¿no? Porque esa herida lo hace a uno crecer. Y la segunda herida, pues la acabo de vivir muy recientemente, ¿no? Para Ah, aquellos que piensen que me tragué a Paulina Rubio, eso no es cierto, ¿verdad? El año pasado tuve una cirugía de lengua por un carcinoma verrugoso. eh, Se llama una glosectomía parcial de lengua y realmente puso a prueba ya a- al hombre formado, ¿no? Que tenía ya de una u otra manera como muchísimas herramientas para poder enfrentarse a un reto de esta magnitud. Y debo decir, ¿no? Que quedé increíblemente sorprendido de mi capacidad de resiliencia, de mi aceptación de la realidad como tal, pero al mismo tiempo de poner todo de mi parte para, en caso de que hubiera una posibilidad de que yo continuara, primero que nada, pues siendo funcional, ¿no? Porque uno de los grandes miedos era quedar totalmente mutilado y no poder hablar. Y, ¿verdad? Soy, ¿no? Virgo, que es un signo mercurial con ascendente Géminis, que también es mercurial, ¿no? Entonces soy hijo del verbo encarnado. Entonces, para mí el hecho de que me silenciaran era mucho más porque también a través de la voz, ¿no? Comunico muchas cosas y era afrontar ese escenario. De hecho, una amiga muy querida, Lilia, que me acompañó a la cirugía, ella vive en Puerto Morelos y vino a Mérida, exprofeso, a la unidad oncológica del UMAE, muy práctica, ya traía un pizarrón, el borrador y los plumones, ¿no? Entonces, bueno, así me entregué yo a la anestesia y además escribí un breve testamento, ¿no? Holográfico, ¿no? Como diciendo, todo es posible, ¿no? Y pensaba, si me voy, qué maravilla, qué maravilla porque finalmente no hay dolor, porque la anestesia evidentemente no te hace una transición como increíblemente amigable, ¿no? Y lo ujú. segundo es, pero si en un momento dado, ¿no? Regreso o sigo aquí, ¿cómo regreso, no? ¿En qué condiciones? ¿No? Me habían hablado, por ejemplo, ¿no? De distintos escenarios, algunos eran terribles, ¿no? Y que implicaban además, pues, ¿no? Una extirpación casi, ¿no? Total de la lengua, con alimentación nasogástrica, que iba acompañado también de una cirugía de ganglio para, ¿no? Evitar el momento a nivel preventivo y con una, también como un injerto, ¿no? Que me quitaban del antebrazo para poner, ¿no? En el hueco que me iban a quitar. Entonces, Susi, los escenarios eran terribles. Y sin embargo, ¿sabes qué? ¿No? Entre el trabajo personal, ¿no? Entre las herramientas que tengo en la meditación, ¿no? El Reiki que me estaba dando, fue un decir, si llegó el momento, adelante, está bien. Y si no, quiere decir que todavía sigo dando lata. Y cuando abrí los ojos, ¿no? Y dije, ups, no sé si sigo aquí o no. Sí, efectivamente, sigo en el hospital, ¿no? Lo primero que hice fue mirar el antebrazo y vi que no había ningún tipo de, ¿no? Digamos, cortes donde me hubiesen retirado piel. Y lo primero fue como el decir, ¿no? No hubo necesidad de hacer el injerto. Y después fue así, ya sabes, ir palpando y el decir, no hay sonda, ¿no? Y a partir de ahí ha sido como fantástico porque estuve, obviamente, durante todo el tiempo de convalecencia con mi pizarrón, pero me dieron de alta 3 días después. Mi amiga se regresó a Puerto Morelos y yo me quedé y viví mi proceso aquí solo en Mérida, en un nivel de autosuficiencia, ¿no? En donde tenía que estar en silencio completo y todo lo que tenía que alimentarme pues era licuado, ¿no? Entonces yo ya tenía mi licuadora, me inventaba cosas todo con un popote, ¿no? Y llegar finalmente después al mes en donde el médico hace una valoración y dice, wow, ¿no? Está cicatrizando muy bien y donde me dieron permiso de hablar y donde me di cuenta que no podía hablar lo suficientemente claro,
donde las R's y las S's, ¿no? Se me siguen un poco dificultando, pero donde me daba perfectamente, ¿no? A entender, a tal grado que me dijeron, Rodrigo, no necesitas un terapeuta de lenguaje. Y luego llegaron los resultados, ¿no? Y los resultados de la biopsia, ¿no? De el tejido que habían retirado junto con el carcinoma, y ya en los bordes ya no había ningún tipo de células cancerígenas, y me dieron de alta, ¿no? Y en el ínterin, entre el primer, ¿no? diagnóstico con la biopsia, que fue en diciembre del 2024, a que me operaron, que fue en junio del 2025, hice un trabajo muy profundo también del decir, si yo como terapeuta asumo que hay muchas emociones que no procesamos y que simplemente, ¿no? Se las aventamos al body, ¿no? Que es al final de cuentas, ¿no? La somatización, ¿no? Y que yo como terapeuta lo sé que tarde o temprano eso acaba afectando al cuerpo físico, ¿no? En su parte más densa, aunque siga siendo finalmente una composición atómica, ¿no? Pero al final del día, por la ilusión del movimiento, pues lo sentimos y lo vemos como algo sólido, ¿no? Entonces fue como el decir, Rodrigo, no quiero revictimizarme, pero si en un momento dado jalo el hilito y pienso, ¿no? ¿Qué pude haber hecho yo desde el punto de vista de autorresponsabilidad a nivel psicosomático para finalmente causarme este daño? Y entonces hice un trabajo, por una parte personal, por otra parte con otra amiga, en una sesión maratónica de casi 6 horas, en donde me iba preguntando, pero a ver, y recuerda, y en algún momento, no, no ese día, pero después, hablando con una amiga, le dije, ¿sabes qué? Realmente no sé, ¿no? ¿Por qué me lo ocasioné? Pero Ajá. sí te puedo decir que en los últimos 7 años la vida me ha dado hasta por debajo de la lengua. Y ahí me quedé diciendo, ok, está clarísimo, ¿no? Ahí estaba. Ahí estaba, ahí somaticé todo, ¿no? Cirugías de ojos, no negligencias médicas que me dejaron sin prácticamente la vista en el ojo derecho y desprendimiento de retina y bueno, años muy complicados, evidentemente además, ¿no? Junto con la pandemia que lo hizo mucho más desafiante, ¿no? Pero sí te Sí. puedo decir que me sorprendió genuinamente el nivel de madurez emocional, la entereza y digamos, confianza en el proceso, ¿no? Ya entregado, como diciendo, si aquí en mi fecha de caducidad es ese día y no pasa nada, ¿no? Un año, un poquito antes, no un año, meses antes había muerto mi hermano y meses después mi madre, o sea, era, ya sabes, un poco como de la tormenta perfecta encima de uno, donde dices, es que ahora sí la vida se está ensañando, ¿no? Porque dices, ¿cómo puedo procesar tantas cosas? Y sin embargo lo hacía, ¿no? Y entonces, como dicen en España, a toro pasado, o sea, me doy cuenta realmente, ¿no? De los resultados de ese trabajo, ¿no? Honesto, de ese trabajo comprometido de años y años y años. Y algo que sí te quiero agregar también ahí, que para mí es muy importante, ¿no? Es realmente muy, muy importante, que lo que yo también entendí, ¿no? Que habían sido heridas realmente muy profundas, heridas de trauma, ¿no? Que venían desde vientre materno, ¿no? Al Ujú. final de cuentas, provocaron un trabajo interior bellísimo, ¿no? Entonces, cuando llega uno a esta edad, entiende uno por qué finalmente a veces escogemos, ¿no? Circunstancias o vidas tan desafiantes, porque quiero pensar que queremos dejar el listón como muy alto, ¿no? Y decir, en esta voy a trabajar en serio, ¿no? Y eso ha sido como muy lindo, porque todo aquello que en su momento para mí fue desafortunado, ¿no? Fue injusto, fue de una u otra manera también como cruel, ¿no? Por
decirlo en esos términos en aquel entonces, hoy puedo honrar cada uno de esos momentos y reconocer que sin ellos realmente sería, ¿no? Una persona vacía, una persona sin un propósito, una persona sin compasión, sin empatía, ¿no? Y una persona sin encontrar un camino y una voz propia. Así que, bueno, esas heridas son las que no marcan y son a las que tú te refieres, que van forjando, pues evidentemente a la persona y desde luego en mi caso también muy especialmente al sanador, ¿no? Porque no se entiende tampoco esta figura si no se sana uno a sí mismo y la gente lo intuye, ¿no? Eh, Eso es precioso y fíjate que es algo muy lindo, que yo antes de este cáncer, yo trabajaba ya a nivel terapéutico con pacientes oncológicos y nada más me dieron de alta y volví a trabajar y he seguido teniendo pacientes oncológicos, ¿no? Y es precioso para ellos porque uno se convierte en un testimonio del decir, es posible sobrevivir al cáncer. Sí, yo creo que lejos de verte como un terapeuta, te ven ya como un sobreviviente, ¿no? Un ejemplo de que sí se pudo y hasta una inspiración, ¿no? De que, ok, lo voy a hacer por mí y para mí, ¿no? Absolutamente. Y además, sabes, porque es una decisión, ¿no? Tremendamente personal, ¿no? Porque también se vale rendirse, ¿no? O sea, para mí, ¿no? Es también otra opción. Y en su momento, cuando hemos pasado por momentos muy complicados, también muchas veces podemos contemplar o salidas fáciles, ¿no? O de plano decir, o sea, como diría Mafalda, paren al mundo que yo me bajo, porque no, ya en momento dado no quiero seguir viviendo esta experiencia. Y en mi caso, por ejemplo, en momentos que han sido dolorosos, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de mi infancia, ¿no? Viví, ¿no? En quinto, sexto de primaria, un bullying como muy feroz, ¿no? En donde años después, ¿no? Veía yo cuántos chicos finalmente se habían quitado la vida porque no habían soportado finalmente el acoso, ¿no? Y chicos que de pronto no se llegaban a su casa y se aventaban del balcón, ¿no? Entonces, si algo veo hacia atrás y de algo de lo que me siento yo increíblemente orgulloso, es de haber sido valiente. Y me quedo, ¿sabes? Y me emociona, me quedo con eso. Porque en algún momento dado uno puede decir, ¿no? Ya no tiene esto sentido. Y fíjate algo que fue como muy lindo. Una vez que el año pasado, que fue en agosto cuando me dieron de alta, yo fui al Ujú. INAPAM, en donde ya hace mucho tiempo podría haberme dado de alta, pero no lo había hecho, y vi que tenían distintos talleres. Y le pregunté a la coordinadora que se llama Gelsi, que es un encanto, ¿hay talleres de creatividad narrativa? Y me dijo, no, no hay. Y digo, es que yo imparto estos talleres y si no hay, yo lo ofrezco a la institución. Y me dijo, es que me fascinaría, pero es que no tenemos presupuesto. Lo hace uno como voluntario. Y yo dije, lo quiero hacer como voluntario. Para mí fue la gratitud de sigo teniendo, ¿no? Cómo comunicarme, Claro. Hijo, ¿no? es que ahí das otro ejemplo de que siempre hay que dar algo, ¿no? O sea, no solamente se trata de recibir bendiciones o recibir este tipo de obstáculos que nos ayudan a crecer, sino también de dar para los otros, de contribuir como con ese granito hacia el crecimiento de las demás personas en este mundo tan maravilloso. Absolutamente. Y sabe lo que fue increíble, es que al final, ¿no? Fue un grupo precioso, ¿no? En total eran 12 personas, no iban siempre todas, porque además como adultos mayores, luego hay temas de salud o no los pueden llevar, pero se convirtió realmente más allá de un taller de creatividad narrativa, se convirtió en un espacio donde podían expresar su soledad, sus emociones, rememorar,
¿no? Amores, ¿no? No, ya imagínate, ¿no? Pues que habían vivido a sus 20 15 años, o sea, ¿no? Y había gente de 70 años, 70 y tantos, gente que estaba escribiendo crónica, ¿no? De Yucatán. Fue algo precioso, pero es cierto, y yo sentía que cuando terminaba finalmente la sesión, ¿no? Había recibido más de lo que yo les había dado, ¿no? Y fue algo muy lindo también porque uno de los alumnos, don Joaquín, ¿no? Un hombre que tenía mucho oficio y ya había ido a talleres y demás, estaba realmente muy avanzado. Cuando yo decidí finalmente, ¿no? Por el tiempo que me había comprometido, que yo ya no tenía otros compromisos y también tenía programada en enero una cirugía también en donde me quitaron un quiste que fue afortunadamente benigno, entonces le dejé la estafeta a don Joaquín, ¿no? Y fue Ay, qué una lindo. realización para él precioso, ¿no? En donde el esfuerzo continuó y además él encontró también como ese propósito, ¿no? Y esa validación, ¿no? Y además lo recibieron todos sus compañeros fantásticamente bien. Y, y bueno, se convierte como en una de estas historias preciosas en donde también como que uno le va pasando la estafeta al otro y cada quien aporta lo que puede, cuando puede y como puede. Oye, y ahí das otro ejemplo maravilloso. La edad es un número, o sea, es solamente eso. Los Absolutamente, límites los pones acá, no la edad. absolutamente, absolutamente. Y en ese sentido, es curioso, ¿no? Porque también creo que Géminis de alguna manera también es responsable, ¿no? Porque representa también dentro de lo que viene siendo el arquetipo, pues a los adolescentes que están buscando construir su identidad, ¿no? Entonces, Mm, el geminiano siempre tiene algo, ¿no? Jovial, travieso, sí, que es un poco como Peter Pan, como el síndrome de Peter Pan, ah, ¿no? Y eso me nunca para. ayuda. Eso ayuda, sí. Y me relaciono con muchísima gente joven también. Ujú. Y eso me Sí. gusta mucho. Oye, Rodrigo, ¿y todo esto, en tu caso, o bueno, en el caso de las personas, cómo la astrología nos puede dar como ese mapa de saber qué hacer, hacia dónde dirigirnos? ¿Cómo nos puede ayudar? Esto realmente es interesante, ¿sabes? Porque desde luego la astrología, que ahora está también muy en boga, ¿no? Y realmente hay un interés, ¿no? Que hace, ¿no? Muy poco tiempo, 3 telediarios no había y estaba como totalmente estigmatizada y, ¿no? Pertenecía a un mundo, ¿no? De un ocultismo esotérico tenebroso, ¿no? Y vete a saber relacionado con qué prácticas, ¿no? Hoy en día, desde luego, la astrología eh, tiene como una visión, por una parte, increíblemente integradora de todos los aspectos psicologistas, ¿no? Hay muchas corrientes a nivel astrológico que se refieren como astrología evolutiva, ¿no? Muchos de esos astrólogos, de hecho, son, por ejemplo, psicólogos junguianos y, desde luego, aplican también, evidentemente, como toda esa perspectiva, ¿no? De la salud mental y emocional dentro de lo que viene siendo esta huella, esta configuración, ¿no? Cósmica del momento del nacimiento. ¿Qué podemos decir ahora que a mí me parece maravilloso, ¿no? Que este radix, este mandala, ¿no? Que es la fotografía del momento de nuestro ingreso Sí. triunfal aquí en Disneylandia, ¿no? Es realmente como una especie de, vamos a plantearlo como de mapa, ¿no? En donde se van señalando como determinadas tendencias, ¿no? Eh, Hay casas, por ejemplo, ¿no? El Radix está dividido en 12 casas, cada una representa, ¿no? Una energía distinta, un aprendizaje distinto, eh, en donde están vacías, ¿no? Y pareciera ser, bueno, ahí no es donde hay un énfasis especial, ¿no? Y en cambio hay otras en donde hay uno o varios planetas y están marcando también, desde luego, un poco como un foco, ¿no? Es
pon atención en esta casa donde tienes este stellium, ¿no? Que es como un conjunto de planetas ahí todos, ¿no? Como que aglomerados o estos dos o tal. Y al final de cuentas es como entender que nada más plantea como escenarios posibles. No hay un predeterminismo, ¿no? Uno tiene ese libre albedrío de poder, ¿no? Seguir ese Sí, camino, de contactar con esos dones, de aceptar lo que los planetas proponen a nivel de contacto con esa energía o no hacerlo, ¿no? claro. Realmente no pasa nada, pero también sale totalmente de lo que viene siendo esta astrología predictiva, ya sabes, o sea, eh, de figuras, ¿no? Como muy icónicas, de showmans como Walter Mercado y demás, en donde se toca, digamos, a la astrología como simplemente ¿no? ¿Qué va a pasar con esta pareja? Voy a ganarme la lotería, etcétera, ¿no? Esto realmente es mucho más profundo. Es una invitación a un trabajo de introspección. Es una invitación a descubrir cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras habilidades, ¿no? Cómo se entretejen también las energías de los planetas a través de distintos aspectos, ¿no? Algunos Ujú. armónicos, otros no, pero van creando una especie como de guión, como de un guión teatral, ¿no? En donde finalmente el foro, ¿no? Vendría siendo como el radix completo, la interacción de los planetas, podrían ser como actores que están ahí en el momento influyendo y el planeta en particular que está ahí, obviamente, en ese, interactuando con los demás, ¿no? Entonces, es un juego, ¿no? Un juego cósmico, es un juego de posibilidades en donde tampoco nada es, ¿no? Completamente, ¿qué diríamos? Fatal, ¿no? Aunque hay astrólogos que hablan, ¿no? De un Sí, elemento destinal inevitable, ¿no? Y yo soy de los que piensa que no, aunque sí, desde luego, hay determinados aspectos que pueden crear escenarios que pueden ser realmente como muy poco favorables. Te voy a poner un ejemplo y realmente lo analicé después de que sucedió. El 20 ajá. de enero me operaban de este, ¿no? Quiste abdominal y también me hicieron una reparación de hernia inguinal, o sea, fueron dos en uno. Y 2 semanas antes eh, empezó a haber como, ¿no? Un tema con la electricidad, ¿no? Estaba preparando algo con una parrilla y la parrilla se quemó. Y 2 días después se fundió un foco y luego se fundió otro. Esto parecía como de fenómeno poltergeist, ¿no? Y uno de esos días me estaba bañando y la regadera es eléctrica. Y entonces estalló y se incendió la regadera llena de humo y yo desnudo diciendo aquí ya, o sea, me morí electrocutado, ¿no? Ajá. O sea, todo estallaba, ¿no? El último que lo hizo fue el refrigerador. Donde vivo además son distintos estudios. Y al Ajá. único estudio que le afectaba era a mí. Ninguno de los demás tenía problemas. Y todo esto en vísperas precisamente de la cirugía, lo que hacía que esto fuera todavía, ¿no? De una otra manera más caótico y complicado. Bueno, tuvieron finalmente que venir de la Comisión Federal de Electricidad porque se acabó fundiendo la base del medidor y quemó también los cables hasta casi 1 metro. Entonces, obviamente sin luz todo ese tiempo, vinieron, cambiaron los cables y tal. Esto duró muy Ujú. poco tiempo, el refrigerador acabó tronando, se volvió a ir la luz. Tuvieron que venir ahora los electricistas de mi casera y finalmente dijeron, bueno, ya revisamos la instalación acá y entonces ahora ya no debería de haber problemas por tal, ¿no? Bueno, esto se resolvió realmente un día antes de que me operaran, ¿sí? Pero entonces entramos en otro tema. A la par que aquí esto era el momento dado, ¿no? Como, ¿no? Una sobrecarga seguida de, ¿no? Apagón y demás. Resulta que 1 semana antes de la cirugía me piden que llame para hacer de estos tours quirúrgicos
Y cuando llamo y digo, ¿cuándo es el tour? Y tal, me dicen, ¿pero quién es usted? No lo tenemos en la lista. Y yo, no, si me operan el 20 de enero. No, no está usted aquí. Y bueno, al final del día tuve que ir finalmente a la clínica y me pidieron disculpas y de pronto me dicen, bueno, no se preocupe, hay un lugar este jueves, era un martes, lo operamos el jueves. Y yo, ¿qué? No, sin luz, sin Guau. refrigerador y luego el posoperatorio y tal, ¿no? Y dije, pues ni modo, a fluir, a ver cómo lo resuelvo. Pues el jueves entonces voy con una amiga distinta de la que me iba a acompañar el 20, ¿no? Estamos todo perfecto, los protocolos perfectos, nos sentamos a esperar y como 3 horas después llega la cirujana, que era un encanto, y me dice, Rodrigo, lo siento, no te vamos a poder operar. Y yo, ¿cómo? Me dice, es que no hay oxígeno en el quirófano. Y yo, ¿qué? Dice, pero no te preocupes, te vamos a reprogramar, ¿no? Y entonces digo yo, bueno, resulta que me reprograman y me reprograman exactamente para el 20 de enero, que es la fecha que inicialmente me habían dado. Y ese día me operaron y todo salió fantásticamente bien. Toda la instalación eléctrica desde ese momento hasta acá no ha tenido ningún problema. Y después, por curiosidad, ¿no? Fue como el decir, a ver, espérame un segundo. Voy en momento dado a checar dónde estaba Urano, ¿no? En estas semanas, porque Urano, ¿no? Que es el regente de Acuario, está relacionado con el relámpago y con la electricidad y con el sistema nervioso central, ¿no? Ah, Entonces, ¿no? Temas eléctricos y sobrecargas es un tema muy uraniano, ¿no? Entonces dije, voy a ver qué pasa. Pues resulta que cuando en un momento dado empieza este fenómeno de poltergeist, justamente Urano hizo una conjunción que, y además partir que es perfecta con un asteroide Algol, que juntos digamos que es como, desde luego, una energía de unas tensiones impresionantes, ¿no? De hecho, Algol lo llamaban también un poco como la cabeza de Medusa, o sea, ya te puedes imaginar por qué en algunas culturas también de astrología antigua, ¿no? En el Oriente era también un poco como si fuese una energía maligna, ¿no? Bueno, pues sí. en el momento en que empieza eso, hace Urano conjunción perfecta, ¿no? En mi casa 12 en Tauro, ¿no? Porque yo tengo a Tauro en la casa 12. ¿Qué representa finalmente Tauro? Representa el mundo material, la casa, representa los enseres domésticos, ¿no? Los muebles, o sea, nuestro, en un momento dado, patrimonio material, ¿no? Los recursos materiales, ¿no? Ajá. Y representa el cuerpo. Ok, bueno, cuando pasa todo esto, pues me truena todos los electrodomésticos. ¿A quién afecta? A las casas de alrededor o a mis vecinos, no, nada más a mí. O sea, ninguno más era como esto va contigo, ¿sabes? ¿No? Y evidentemente durante todo este tiempo, Urano también se considera que es un planeta que da giros y totalmente impredecibles, ¿no? Es un poco como con él no hay certezas. El toro, ¿no? Que es donde está Urano todavía en sus últimos días, además, representa el mundo de la certeza, ¿no? La tierra fija, segura, mi pastito, no, aquí no cambia nada. Claro, llega Sí. Urano y dice, si tú crees que en un momento dado en la vida todo, ¿no? Es paz y tranquilidad y hay certezas, ahí te va la lección, ¿no? Todo es incierto y simplemente fluye con la vida. Bueno, cuando llegamos entonces a la cirugía y no en un momento dado me operan, ¿no? Que vuelve a ser otra vez Urano, ¿no? Cambiando totalmente todo lo estable, lo fijo, lo programado y demás. Y me dicen que no me operan porque no hay flujo de oxígeno. Urano, que como regente de Acuario, representa el aire, el oxígeno, ¿no? No, bueno. Y todo esto pasó en mi casa 12. La casa 12, entre muchas otras cosas, es la casa también donde se llevan a cabo confinamientos y hospitalizaciones, ¿sí? Entonces, va sumando toda la tormenta perfecta, pero te digo, después de, ¿no? Ya me habían operado
Y de pronto digo, madre mía, de haberlo sabido, por supuesto que no me hubiera operado, pero ni loco, ¿no? En aspectos energéticos tan tensos, ¿no? Y te pongo este ejemplo en un momento dado para eh, ejemplificar cómo si uno tiene, ¿no?, cierta información con respecto a escenarios, saber qué escenarios pueden ser más o menos propicios, ¿no? En donde aunque no haya certezas, no se está poniendo uno como yo de pechito, ya sabes, así como en la silla eléctrica, ¿no? Sí. ¿No? Entonces eso también me gusta, por ejemplo, ¿no? En que hay ocasiones en que más bien el conocimiento llega después, ¿no? De lo que ya uno finalmente, ¿no? Experimentó, y es el decir, es que bueno, me hace total y absolutamente sentido. Y cada, digamos, conjunción, digamos, tiene como un cierto rango como de influencia donde, digamos, es como muy potente, ¿no? Entonces hay en un momento dado como conjunciones que se le llaman partiles que están exactamente en el mismo grado, ¿no? Vamos a pensar que Algol estaba en el grado 26 de Tauro, ¿no? Y Urano llegó y ¡pum! En el 26 de Tauro, ¿no? Pero como Algol finalmente no es un planeta lento, ¿no? Sino que al final de cuentas también, ¿no?, es un asteroide, entonces duran muy poquito esas conjunciones, ¿no? Pasan rápido, entonces a veces un gradito después ya es como, ay, qué alivio, ya pasó, ¿no? Hay otras en donde tal vez 2, 3, 4 grados después y sigue afectando todavía esa carga. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí como muy divertido de esto, ¿no? Cuando uno de pronto echa la mirada atrás y te ríes y dices, qué bárbaro, ¿no? Ahora entiendo por qué, ¿no? Todo eran cambios, ¿no? Inesperados, y la luz iba, venía y todo se tronaba. Y hay una parte muy linda, porque esa es la parte que a mí me gusta. Urano, al final de cuentas, corta, ¿no? Es un poco como esto se acabó, termina, pero te ofrece algo nuevo. Es un poco como que puede cortar un trabajo, pero corta ese trabajo porque viene, ¿no?, algo que resuena más contigo, ¿no? O corta un viaje porque hay una razón súper importante para eso, ¿no? Y Sí. renueva. Entonces lo que yo entendí que fue como muy curioso es que aquí al final todo se renovó, desde la regadera, ¿no?, los focos, la parrilla, el refrigerador, y dije, bueno, ¿no? Al final de cuentas sobreviví, no morí electrocutado, y ahora estreno refrigerador nuevo por cortesía de mi casera, ¿no? Pero, ¿no? ¿Qué es lo que también en un momento dado ayuda? ¿No? Si uno entiende, ¿no?, que hay ciertos escenarios, uno ya puede estar, no sin predisponerse, ¿no? Como de alguna manera más atento, como en una agenda, ¿no? Donde de pronto puedes decir, mira, no voy a hacer eso ese día porque hay una manifestación, ¿no? Entonces es un poco que te da casi por lo menos la ilusión de que puedes planear de una mejor manera eventos que para uno pueden ser importantes, ¿no? Pero la otra parte, que es la que más me gusta a mí, es tocar lo que viene siendo el sanador herido, ¿no? Que es donde se manifiesta la herida original, que es justamente donde Quirón se posiciona en la carta, y es en momento dado una oportunidad extraordinaria. En esa área, ¿no? Hay un desafío tremendo, pero detrás de toda esa experiencia dolorosa hay finalmente también, ¿no?, recompensas, conocimiento, tesoros, regalos extraordinarios. Y justamente ahora estoy, digamos, como estructurando un taller, ¿no?, en donde combino, ¿verdad? Por una parte, como el estudio de Quirón en la casa natal, ¿no?, del consultante, junto con mi taller, ¿no?, de escritura creativa, en donde lo que busco es que primero hay un entendimiento, ¿no?, del decir, ah, ok, ya entiendo, ¿no?, por qué esto y esto, profundizar en la herida
y luego a través de la expresión escrita, resignificarla y aprender a transformarla, ¿no? Encontrando como en aquello que aparentemente es muy desafortunado, ¿no? Un motor increíble, ¿no? De evolución. Y entonces es un poco un mix, ¿no? Entre lo que viene siendo la astrología y por otra parte la literatura. Y Doctor. eso me encanta, eso me encanta. Ay, qué bello. ¿Ves qué importante es, aunque sea una vez en la vida, irnos a leer la carta natal? ¿Sabes qué? Sí, de verdad, sí, porque se puede sorprender uno, ¿no? Y se puede Sí, sorprender uno para bien, porque de pronto puede haber una comprensión mucho más profunda del por qué esto, por qué aquello, o por qué no esto, y el decir, ah, ok, ¿no? Bueno, ¿no? Ya sé, sí, esto no, como que no me toca, ¿no? O al contrario, claro. Oye, pero aprovechando que te tengo aquí, los dos somos Géminis, yo en Sol y tú en Ascendente. exactamente. Pero ahorita con el cambio este planetario que va a haber el 25 de abril y todo esto, esperamos, esperamos, porque yo estoy como muy ansiosa ahí. Bueno, hay varias cosas que hay que decir al respecto que son como realmente interesantes, ¿no? Em, Hay lo que llamamos planetas personales, lo que son planetas sociales y los planetas transpersonales. ¿Sí? Los transpersonales son aquellos que no podíamos ver, digamos, como con el ojo desnudo, ¿no? Porque necesitábamos de los telescopios, ¿no? Y se fueron Ujú, además descubriendo conforme los avances también, ¿no? De la tecnología nos permitieron ver. Esos tres planetas transpersonales son finalmente Urano, Neptuno y Plutón. ¿Ok? Entonces, esos planetas son planetas muy lentos, tardan muchos años en orbitar, ¿no? A lo largo del Sol. Entonces, su influencia es muy, muy sostenida en el tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, que Urano, ¿no? Que es al que te refieres, que va a entrar así es. justamente, ¿verdad? En Géminis, ¿no? Sí, Del 25 al 26 de abril, permanece desde hace 7 años en Tauro. O sea que tarda 7 años, ¿no? En, digamos, como orbitar por una sola casa, por un solo signo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos esa influencia durante todo ese tiempo. En el caso de Plutón, por ejemplo, que es el regente de Escorpión, regente moderno de Escorpión, eh, finalmente estuvo 16 años en Capricornio. Y Neptuno, el regente de Pisces, estuvo 14 años en Pisces. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que permanecieron durante muchísimos años ejerciendo su momento de influencia en cada uno de esos signos, que eran signos de tierra y de agua. O sea, Capricornio, o sea, Plutón en Capricornio, tierra, ¿no? Luego, Neptuno en Piscis, agua, que además es su regente, y luego Urano en Tauro, también en un signo de tierra. ¿Y qué es lo que pasó? Que a partir de noviembre del 24, Plutón salió de Capricornio, dejó la Tierra para entrar al aire, ¿no? Este año, a principios del año, Neptuno, después de recorrer durante 164 años todo el mandala, ¿no? Completó su recorrido los últimos 14 años ahí en Pisces y entró a Aries. Y Urano es el último transpersonal que falta, ¿no? Que precisamente entra ahora en 2 semanas, ¿no? Y sale también de la Tierra para entrar al aire. ¿Qué significa esto? Que vivimos durante muchísimo tiempo, ¿no? Bajo la influencia de signos de tierra y de agua. Tenemos a mm, Júpiter todavía en Cáncer, por ejemplo, ¿no? Y pasamos de pronto a el aire y el fuego, ¿sí? Entonces, esto, desde luego, para los signos, por ejemplo, como tú que tienes un sol en Géminis, ¿no? El hecho de que Urano haya estado en Tauro, que era muy incómodo para todo mundo, ¿no? Porque Urano finalmente, ¿no? Rige a un signo de aire y se siente totalmente atrapado en el mundo material sí, del Tauro, ¿verdad? Y asfixiado, entra finalmente en aire, que es su elemento.
¿no? Entonces es como literal una brisa, ¿no? De aire fresco, ¿no? Pero ¿qué es lo que trae eso a una geminiana como tú? Pues obviamente Urano va a incentivar su creatividad de una forma extraordinaria, ¿no? Ideas que son como de relámpago, ¿no? Del insight, de boom, ¿de dónde viene eso? Es como que baja uno de pronto el código del alma, ¿no? Y dices, ok, acabo de descifrar esto como una especie de epifanía, ¿no? De pronto, en un momento, todo aquello en donde estaba como rígido, estático, no avanzaba, aquí de pronto todo fluye, ¿no? De pronto hay también aires de libertad, porque Urano representa finalmente también esta energía libertaria, ¿no? Y representa también, por otra parte, esta conexión como planeta transpersonal con la humanidad, con lo que viene siendo el trabajo a nivel comunitario, con lo que viene siendo las tecnologías de la ¿no? nueva era, ¿no? De Acuario y la inteligencia artificial y las redes y demás, ¿no? Entonces, es una especie como de maridaje perfecto, ¿no? Es una energía que va a resultar increíblemente nutritiva y favorecedora durante 7 años para Géminis, y como Géminis es un signo mental, racional, ¿no? Regido por Mercurio, que es la mente y la comunicación, todos los proyectos que tengas a nivel, ¿no? de comunicación, como por ejemplo códigos del alma, finalmente ¿no? van a tener una proyección extraordinaria a través de lo que estás haciendo, que son las redes, y construyendo también finalmente colectivos, ¿no? Haciendo familias, aglutinando tribus cósmicas, ¿no? Que están compartiendo finalmente también pues, los temas que en el momento a ti te interesa tratar. Por otra parte, también ten en cuenta una cosa, que tú eres una comunicadora, ¿verdad? Nata, ¿no? Y ya tienes este espacio donde finalmente también entrevistar, pero expresarte, ¿no? Pero lo que tú quieras hacer, y Urano va a llegar también a aportarte ideas muy originales, muy rompedoras, porque Urano es una energía, por una parte, como muy poco tradicional, muy poco convencional, eh, es rupturista y también es vanguardista. ¿No? Es una energía que está generalmente viendo precisamente como hacia adelante. Entonces, imagínate de pasar como de este Tauro que lo único que quiere es disfrutar de la comida, de pastar, de estar tranquilo, ¿no? Con sus vaquitas y en el campo y la naturaleza y demás, ¿no? Y de pronto es como la jugada cambió completamente y ahora, ¿no? Ya dejamos el cuerpo, que también está representado en el mundo del deseo y de la sensorialidad de Tauro, para entrar al mundo de la mente, al mundo de las ideas. Y Urano va a revolucionar de una manera extraordinaria precisamente ese campo, ¿no? Algo que siempre, desde luego, hay que tomar con pinzas es que Urano es totalmente impredecible, ¿no? Y lo mismo, corta algo que te gustaba y tienes que resignarte, ¿no? Que al contrario, ¿no? Te abre nuevos caminos y nuevas posibilidades. Entonces, sí te podría decir que es una, y con Plutón además que estará 16 años en Acuario, ¿no? Que evidentemente es, ¿no? Finalmente Urano, el regente de Acuario, es una, ¿no? Como conjunción extraordinaria, no están en conjunción, pero quiero decir que hay un trabajo de equipo, ¿no? Donde se amalgaman y donde se prioriza también finalmente lo humano, el aire, la vanguardia, la comunicación, eh, la ciencia, ¿no? Puede haber durante todos estos, ¿no? siguientes años avances a nivel, ¿no? de medicina y de tecnología médica fascinantes, ¿no? Puede realmente haber un progreso como no nos habíamos imaginado. Entonces, bueno, eso es un poco lo que le puede esperar como a una, ¿no? Géminis que tiene además su sol ahí, que es donde brilla, ¿no? Que es donde más se manifiesta. Y no sé, tuvimos previamente también una breve plática antes de empezar la entrevista y me habías comentado que tu ascendente es Acuario. Mi ascendente Acuario y mi luna en Acuario. Bueno, ¿estás de acuerdo que
¿no? Hablando de los escenarios, así como te planteé el escenario complicado de Urano tronando la instalación eléctrica, ¿no? En la casa, ¿no? Y en la casa 12 y hospitales y demás, aquí estamos hablando, ¿no? De realmente un trabajo extraordinario en donde finalmente tu regente, ¿no? Que es, bueno, no, tu regente es Mercurio, ¿no? Pero tu ascendente, que es Acuario, y la Ay, luna, que también está en Acuario, están movilizando esas, ¿no? Energías de una manera extraordinaria. ¿Y a qué llevan también, ¿no? A aquel momento dado, utilicemos esto, ¿no? Ya no sirven los esfuerzos de uno a uno, ¿sabes? Ahora no, esto tiene que finalmente tener una difusión, una expansión, ¿no? Los mensajes tienen que llegar a todas estas redes, ¿no? Porque Acuario es justo la energía opuesta de Leo, ¿no? Están en el eje Leo-Acuario, y Leo representa, ya sabes, como el síndrome de Jennifer López, los reflectores a mi persona, la alfombra roja, ¿no? El glamour tal, o sea, ¿no? Véanme, ¿no? O sea, que es mucha esta parte del león en esta plenitud con el sol brillo, y en cambio con Acuario es la polaridad opuesta, es haber rebasado ya esta parte, si quieres tú, del ego, ¿no? Como sobredimensionado de león, para llegar entonces a trabajar con Acuario ya con la colectividad, ¿no? Y desde luego fomentando también el servicio. Entonces, ¿verdad? Creo que es un momento precioso, y el título finalmente también de tu canal no podía ser tan, ¿no? Tampoco más auspicioso, ¿no? Es absolutamente, ¿no? Acuariano, a sí, todo lo que Acuario. da, ¿no? Así que creo que estás totalmente resonando con ello, y la invitación es que si sabemos que, ¿no? Va a haber escenarios que pueden en un momento favorecer todo esto, especialmente en el territorio de la comunicación, ¿no? Porque finalmente Géminis está regido por Mercurio, que es el mensajero de los dioses, ¿verdad? Y Ujú. la mente racional también. Entonces es como decir, es tu momento, ¿no? Y es la parte que me gusta de la astrología, ¿verdad? Es como aprovecha esa oportunidad, porque ahí está la energía disponible, está en Así ti es. si la quieres tomar o no, ¿no? Si hay alguien que en un momento tenga un nivel de escepticismo brutal y que ni siquiera tenga, ¿no? En un momento dado como esta apertura para simplemente por mera curiosidad decir, bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto, pues es evidente que va a desconocer absolutamente, ¿no? Este tipo de escenarios. Para mí es como muy sencillo, es un equivalente como a consultar como con la red meteorológica, ¿no? ¿Verdad? Es un poco, entro y digo, ah, Sí, mira, soleado tal, probabilidad de lluvia, no sé qué. Al final, muchas veces no llueve, ¿no? Hay una probabilidad de lluvia nada más, y con un porcentaje, pero claro, ¿no? Todo esto es orgánico y los vientos desplazan a las nubes y cambian velocidades y se encuentran. Entonces son meros escenarios, ¿no? Factibles. Pero ¿qué pasa? Que si tú en el momento antes de salir de casa lees, ¿no? Y dices que hay posibilidad de lluvia tal y no sé cuánto, te llevas tu paraguas. la sombrilla. Exacto, ¿no? Y si no llueve, no pasa nada, ¿no? Estabas preparada para una eventualidad, pero es un conocimiento adicional. Y si llueve, te sonríes muerta de verdad, y abres tu sombrilla y dices, fantástico, ¿no? Sí, lo mismo pasa, y a mí me hace mucha gracia, ¿no? Con las plantas y el jardín y demás, que hay veces en que dices, riego o no riego, ¿no? Porque hay ciertas posibilidades de llover, ¿no? ¿Y qué Ya, pasa si riego ahorita y luego tal? O sea, es como demasiada agua, ¿no? Es jugar un así. poco también con eso, pero son meros escenarios posibles, pero desde luego creo que vamos a tener una mayor ventaja aquellos que tenemos la apertura mental suficiente para poder contemplarlos, y sobre todo también para poder tomar decisiones
que pueden en un momento dado favorecer en muchos proyectos. Por ejemplo, no solo es un canal, ¿no? Como geminiana, ¿no? Eres una comunicadora y también en el momento podrías tener ilusión de publicar un libro, ¿no? Bueno, son 7 años de Urano finalmente en Géminis, ¿no? Es esa ventana de oportunidad cuando Urano salga de Géminis y finalmente entre en Cáncer, el escenario es totalmente distinto. Los desafíos Claro. son totalmente distintos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es como, ¿no? Pues vamos a aprovechar, o sea, ese tipo de influencias. Y si hay influencias, ¿no? De planetas transpersonales haciendo aspectos tensos, si tenemos también esta capacidad de conocerlos, pues podemos decir, oye, ¿qué tal que la cita que tenía finalmente para este nuevo negocio, ¿no? No pasa nada si la pospongo como 2 semanas, ¿no? Claro. En donde tal vez esta tensión ya pasó, porque además justamente podría estar vinculada, ¿no? Con algún aspecto de Venus, ¿no? Con algún otro planeta en una desarmonía total y donde dices, ¿para qué me voy a relacionar ahorita Venus con lo vincular, ¿no? Con lo relacional, con el otro, ¿no? Y presentar algo cuando el otro probablemente no va a estar receptivo ni abierto y va a tener no sé qué conflictos, ¿no? Entonces, Eh, lo aterrizo de una manera como muy simplista, pero realmente si hacemos ese trabajo en donde nos identificamos profundamente con lo que venimos equipados, ¿verdad? Eso es ya como el decir, cuento con eso, por ejemplo, en tu caso, qué maravilla, ¿no? Que siendo una Géminis hayas reconocido, ¿no? Realmente esta vocación de comunicar, de trasladar a los demás información, de enlazar, ¿no? Hay gente que en un momento dado no tiene la capacidad de reconocerlo y tal vez una carta a veces se lo puede hacer ver y le puede decir, oye, mira, aquí tienes, ¿no? Como un tesoro totalmente inexplorado. Oh, fíjate que vienes equipado con este kit y nunca lo has ni siquiera tocado ni reconocido, ¿no? Entonces, esa parte también a nivel de vocación, a nivel de exploración de nuevos en proyectos, de nuevas habilidades, te puedes llevar sorpresas increíbles. Sí, justo, ¿no? Porque yo creo que todos, yo no he conocido ni una persona que llega a alguna crisis de personalidad y no sabe ni qué hacer. Y puede ser un muy buen escritor, un muy buen pintor, o puede ser un muy buen abogado, un muy buen maestro, quizás, y tú ni idea ni por aquí te pasaba la idea de que tenías esas habilidades, ¿no? Absolutamente. Es algo que está ahí en latencia, ¿no? Está dormido y Sí. precisamente la vida se encarga en ocasiones de, ¿no? Ir como despertando esas áreas, o hay veces en que la carta misma es la que resulta que es el wake up call que de pronto te dice, mira lo que Sí. tienes aquí entre manos, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que es como retomar tu camino porque a veces estamos muy inmersos en tanto ruido exterior que tenemos que, que nos perdemos y olvidamos que tenemos esas habilidades, quizás, porque ya las habías visto o ya las habías notado en algún punto. Y con tanto ruido, pues se te olvida. Sí. O a veces, ¿sabes qué? Que no las identificamos porque simplemente lo relacionamos como con algún pasatiempo o un interés, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo desde niño tener un interés, ¿no? Pero marcadísimo por la astrología, ¿no? En aquel entonces me recuerdo que salió un libro, ¿no? Que se volvió como un éxito de ventas de la astróloga americana Linda Goodman, ¿no? Que se llamaban no me acuerdo si eran como los 12 signos del zodiaco, algo así. Luego sacó una segunda que eran
los 12 signos y el amor, ¿no? Pero fue como un hitazo de pronto así, pero bueno, yo lo devoraba y era la personalidad Géminis y cómo se relaciona Géminis con Acuario y cómo se relaciona con Libra, ya sabes, ¿no? Pero yo me divertía muchísimo en las reuniones porque de pronto era así con amigos, oye, me gusta ella es no sé qué signo, y a ver, pero di si va bien conmigo, y ya sabes, yo echaba mi choro ahí, ¿no? O sea, para mí, la astrología solo era eso, era como el arquetipo, ¿no? Era como realmente Virgo es esto, Tauro es aquello, y Escorpión es tal, ¿no? Y luego era claro, ahora relaciona eso con los demás, ¿no? Pero de pronto, cuando empiezas a tener no una aproximación a la astrología como ciencia. En su momento estaban ligadas. La astronomía y la astrología iban de la mano, punto. Y es Sí. matemática pura, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Entonces de pronto dices, ay, mira qué interesante, pero ¿qué es esto? Ah, ¿qué es una carta? Ah, pues mira este circulito, y no, y es como un pie y tiene 12 rebanadas. Ay, cada rebanada representa algo. Ah, pero mira, cada rebanada tiene un signo. Ah, pero mira, si tienes un ascendente aquí, entonces todo cambia. Y sabes, empieza a ir aumentando el nivel de complejidad en donde vas apasionándote porque después empiezas a entender que no solo está esa foto, sino que cada uno de esos planetas interactúa con los demás, ¿no? Y empiezas a decir, a ver, pero ¿qué es esto de finalmente una oposición? ¿Qué es un sextil? ¿Qué es un trígono? ¿No? ¿Eso es bueno o malo? ¿No? ¿Qué pasa? Y entonces se vuelve realmente, que tú lo entenderás, para una mente geminiana que le encantan estos malabarismos mentales y de asociar esto con esto y aquello y manejar todo, pues es que es un disfrute, ¿no? Y yo te voy a decir una cosa, y lo digo de verdad con total humildad, a pesar de que, ¿no? Desde muy, de verdad joven, no me interesé por la astrología, yo me considero un aprendiz, ¿no? Lo digo con esa humildad total y cuando pienso que de pronto tengo, ¿no? un conocimiento medio, me doy cuenta que no sé nada y es increíble porque sigo, ¿no? Cada día aprendiendo y estudiando y el tener la posibilidad de interactuar con el consultante y con las cartas es la mejor escuela del mundo, ¿no? Es realmente un aprendizaje increíble y llevar de la mano también a la persona, ¿no? A reconocerse, a identificarse, encontrar en momentos complicados tal vez ciertas respuestas, pues es fantástico. Entonces, a veces entonces los hobbies o los pasatiempos se acaban convirtiendo como en una profesión, porque de pronto, ¿no? Yo a la gente cercana por mi pasión, pues le hacía comentarios, le decía o me decían, oye, me lees mi carta metal, y no me podía pasar, ya sabes que soy hijo del verbo encarnado y no me para la lengua, ¿verdad? Horas hablándole de su carta, ¿no? Y claro, felices, ¿no? Pero yo no cobraba por eso, ¿no? Y era la misma gente la que me decía, Rodrigo, es que tienes un conocimiento realmente profundo, pero además el astrólogo también tiene o no este feeling de que puede ser intuitivo, entender ese lenguaje, porque es un lenguaje simbólico, es un lenguaje arquetípico del inconsciente, ¿no? Y como terapeuta de Reiki, como canalizador, también confío, ¿no? En esa parte interpretativa en donde el manual me puede decir ciertas cosas, pero yo estoy frente a esa persona, estoy interactuando y leo esto y digo, esa no es la interpretación correcta, ¿no? Porque lo que me transmite la otra persona es totalmente distinto, ¿no? Y entonces, ¿no? Me dejo llevar también mucho por esa entrevista y por ese intercambio energético, ¿no? Y al final, la parte como más linda es que la gente me empezaba a decir, no, Rodrigo, ¿cuánto cobras? Hazlo porque de verdad me encanta. Y al principio, ¿sabes qué decía Susi? Es que hay tantos astrólogos, ¿no? Y que llevan tantos años y que son tan eruditos y demás, pero luego lo que fui entendiendo es que cada quien, en un momento dado, tiene una visión muy particular de la astrología. Cada uno lo entiende y lo interpreta y también la traslada,
que es la parte más importante. Hay gente que sabe comunicar y hay gente que no, ¿verdad? Es- Y, exacto. y si uno tiene esa capacidad geminiana, ¿verdad? De comunicar y la gente dice, wow, resueno completo, ¿no? O sea, esta soy yo, firmo, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿sabes qué? Uno está cumpliendo también con un propósito, ¿no? Y si te digo algo que me llamó mucho la atención, tengo un amigo muy querido que quiero mucho, Ricardo. Él lo considero un gran astrólogo, lo considero alguien brillante y además es curioso porque él es Géminis de Sol y es Virgo de ascendente. ¿No? Justo al revés que yo, ¿no? Ajá. Yo Virgo de Sol, y entonces tenemos exactamente como los puntos de vista complementarios opuestos, ¿no? Divertidísimo. Y claro, los dos mercuriales, ¿no? No nos para la boca, Ah, pero, sí. ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que hubo un día en que, no platicando, oye, mira, que estaba, ¿no? Leyendo acerca de este tránsito y tú qué pica, y me decía de pronto, Rodrigo, es que sabes mucho, ¿no? Entonces también es otra cosa interesante que tiene que ver con esto de darse valor, ¿no? Por ejemplo, en mi carta, ¿no? En la casa 3 es la carta que corresponde, cuando la carta está en reposo, esto quiere decir, cuando el mandal empieza con la casa 1 con Aries, ¿no? Que es el recién nacido, da toda la vuelta y termina con Piscis, que es la muerte, la casa 3 le correspondería a Géminis, ¿no? Es la casa de Géminis en reposo, pero cuando el ascendente, ¿no? Es el que marca la pauta, pues todo se recorre, ¿no? Entonces yo Sí. tengo en esa casa 3 que es la que corresponde inicialmente a Géminis, que la tengo yo en Leo, ¿no? Tengo ahí a Urano, tengo ahí a Venus, y tengo ahí a la Luna, y tengo ahí al nodo, y es muy curioso porque un día una astróloga, ¿no? Que es brillante, ¿no? Que es de la República Chequia, platicando con ella después de una terapia, me dijo, ay, Rodrigo, pero qué desperdicio, todo esto dedicado con un solo público. Deberías en un momento dado de, ¿no? Comunicarle a audiencias mucho más grandes. Y yo le decía, no, a mí me da mucha vergüenza, el Virgo, ¿no? No, yo no. Y me decía, tu león no necesita brillar en la casa de la comunicación, ¿no? Y además habla de una palabra cálida, porque ahí está la luna, ahí está el mundo emocional, ¿no? Me decía, pero además tienes a Venus, que hace que además sea estética, que sea bella, ¿no? Y eso me lo dijo hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿de qué quiero, ¿no? Un momento compartirte y compartir a tu audiencia? Que a mis 60 y pocos años, de pronto me doy cuenta de que hay, ¿no? Todo ese potencial y que yo, por morderme el rebozo, ¿no? Y por timidez y por el momento dado considerar que no tenía yo esas habilidades, no lo hacía, ¿no? Y me encantó que me dijera, ¿no? Tu león pide que brilles y desde el punto de vista del Virgo, que es tan humilde y que es tan modesto, es como, no, 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 ¿cómo va a contactar uno con la parte vanidosa de Leo, ¿no? De llamar la atención, hasta que vas incorporando esas energías. Ay, no, Rodrigo, ya me diste ganas de irme a leer mi carta. ¡Qué maravilla, mi niña! ¿Eh? Sí, Oye, es pues toda una aventura. sí, qué padre. La verdad es que contagias esa de quiero leérmela, a ver qué habilidades tengo, a ver cómo le hago. Oye, Rodrigo, ya por último, ¿qué mensaje le dejarías a la audiencia? Que sean ellos mismos. Yo pienso que, ¿no? Si de verdad puedo, ¿no? Después de mi, ¿no? Complicada historia de vida, sacar una conclusión, es el que no hay nada como ser auténtico, no hay nada como ser uno mismo y honrar lo que es uno, sea como sea, ¿no? Pero es abrazar la individualidad, honrar la individualidad y reconocer que hay un espacio para cada uno de nosotros.
Y en medio de una sociedad masificada, ¿no? En medio de una sociedad donde todos quieren ser iguales, ¿no? Donde todos quieren en un momento dado reproducir el mismo canon de belleza, ¿no? El mensaje vuelve a ser el mismo, ¿no? Sean, ¿no? Finalmente honestos y honren su propia individualidad, quiéranse como son, ¿no? Y finalmente, creo que eso, ¿no? Es lo que falta en este momento, esta transparencia, ¿no? Cuando no estamos como relacionándonos desde la imagen idealizada, ¿no? Cuando no nos estamos relacionando desde la máscara, desde el wannabe, ¿no? Y cuando simplemente decimos, bueno, le gustaremos a algunos y a otros seguramente que no, pero este soy yo, ¿no? Y honro lo que soy. Así que bueno, creo que eso sería lo que dejaría. Qué bellísimo mensaje, Rodrigo. Muchísimas gracias por compartirnos esa alegría, esa inspiración que tú sientes. Me gustaría mucho después voy a ir a Mérida a buscarte, vas a ver, ya. Uy, me dará muchísimo gusto recibirte aquí en Mérida. Si tienes problemas con el calor, solamente no vengas en los próximos meses porque esto va a ser realmente complicado, ¿no? Aún para los que vivimos aquí. Pero de verdad sería lindo, ¿no? Poder tener oportunidad también, ¿no? De continuar con, ¿no? Lo que además yo entiendo de verdad como una conexión y una incipiente amistad muy prometedora, en donde igual y juntos también por momento podemos compartir proyectos y hacer también finalmente como tribu, ¿verdad? Así es, Rodrigo, pues cuenta con ello. Te agradezco Igualmente, mi niña. muchísimo, muchísimo esta charla tan rica, tan bonita, de verdad. Y bueno, ya vamos a poner en el primer comentario tus redes sociales. Y también sé que tienes un curso próximo, ¿no? Sí, en las redes es el correo rodrigo-caso hotmail.com o también tienes mi número de WhatsApp en donde me pueden mandar mensajes de texto, ¿no? Entonces sé que ya lo incorporarás ahí y estoy precisamente organizando estos talleres, ¿no? Que están relacionados con la herida original que se llaman precisamente del dolor al valor. Ay, qué ¿Sí? bello. Y es esta transición en donde uno contacta con ese dolor, ¿no? Reprimido, ¿no? Lo resignifica y lo transforma a través de la escritura y también lo termina volviendo, en muchos casos, literatura y arte. Entonces, una manera bella de finalmente transfigurar algo aparentemente tan, ¿no? Eh, digamos, eh, indeseable, ¿no? Porque evidentemente la gente no quiere contactar con su dolor, ¿no? Y sin embargo, se convierte en un proceso de liberación y de transformación. Entonces, está este taller, es un taller que pienso que lo voy a dar en Mérida presencial, pero también que en momentos si se hace un pequeño grupo, porque tampoco quiero trabajar con mucha gente porque después hay que estar también dándole seguimiento a los escritos, ¿no? Pero que Sí, con un claro. grupo de 5 o 6 personas y que lo podamos hacer a través de las redes de manera muy acuariana, ¿verdad? Sería fantástico, ¿no? Así que si alguno de, ¿no? tus seguidores y de la audiencia está interesado en explorar finalmente la herida y en transformarla en algo no nutritivo, bello y liberador, pues bueno, yo estaré encantado de poder colaborar y de poder poner mi granito de arena. Pues ahí vamos a poner la información, Rodrigo. Y muchísimas gracias, 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 gracias por esta charla tan maravillosa de tanto conocimiento, de amor, de aceptación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Susi. Y en verdad, una disculpa a ti y a todos si de pronto en momento hablé demasiado, porque es que como en momento dado le digo
cualquier persona que en algún momento me haya entrevistado y más en términos literarios, en donde les digo, es que tú me dices cuándo parar, ¿eh? Porque, o sea, a mí me aprietas el botón de play y yo me puedo seguir ahí como hilo de media hasta que en un momento dado me paran. Y sin embargo, eres una entrevistadora fantástica, Susi, creo que naciste para eso porque sabes Claro. darle también al entrevistado todo ese espacio para que se pueda, ¿no? Finalmente también como expresar con total naturalidad y no de una manera también un poco como inquisitiva o presionando, ¿no? Y tienes también esta capacidad de decir, bueno, voy a dejar que, ¿no? Diga lo que tiene que decir y luego ya vuelvo a intervenir. Así es, pues la verdad es que a mí me gusta conocer historias porque también yo creo que aprendemos a través de esas historias. Y la tuya es maravillosa. Muchas gracias. Pues qué lujo poder compartirla contigo y con tu audiencia. Te deseo muchísimo éxito en Códigos del Alma. Sé que nos estaremos viendo en algún momento con ese Urano en Géminis. Vete a saber en dónde nos va a poner, pero seguro que nos encontraremos. Y te deseo de corazón muchísimo éxito en esta andadura profesional que está totalmente bendecida y auspiciada en estos momentos. Así que adelante con todo. Gracias, Rodrigo, y muchas gracias a ustedes por escucharnos hoy. Espero que esta entrevista la hayan disfrutado tanto como yo y no olviden suscribirte en la campanita y darle like. Los queremos mucho. Bye. Nos vemos. Sean plenos y felices.